Una vida cristiana carnal no sirve de nada, sirve para pura vergüenza. Hay muchos cristianos que al pasar de los años no maduran, siguen siendo carnales. ¿Y qué producen en el reino de los cielos? Vergüenza. Que más valiera que no dijeran que son cristianos. Me callo la boca cuando yo sé que soy un carnal. Todavía hay algunos que hasta le ponen peces a sus autos, se pasan los saltos, le mienta a la mamá a todo el mundo, pero todavía trae su símbolo del pez. Mejor quítaselo. Los cristianos carnales no pueden hacer alarde de que son cristianos. Producen vergüenza. La vida sin el Espíritu Santo es una vida carnal, más terrenal que espiritual, más diabólica que espiritual. Por eso creo que lo mejor que podíamos tener después de mi salvación es que el Señor me bautice con su Espíritu Santo. No hay otra cosa mejor que el Señor me bautice con su Espíritu Santo. Así que para los que me están viendo ahí en el video, no te vayas en el nombre de Jesús. Así que vamos a ir primeramente a Gálatas, el capítulo 5, el verso 16. Vayamos, por favor. Esta carta la escribió Pablo, uno de los hombres que más hizo por el Espíritu Santo la obra de Dios. Dice Pablo, Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué dice ahí? Andad en el Espíritu. Note la frase, andar en el Espíritu. Note la frase, también se puede leer caminar en el Espíritu. Caminar o andar en el Espíritu es haber sido bautizado por el Espíritu Santo y ser guiado por su voz. Eso quiere decir andar en el Espíritu. Por favor, yo no sé quién está hablando allá. Allá cabina o allá afuera. Me distrae. Cheque, por favor, Ujieres, ¿quién está hablando allá? Andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu es haber sido bautizado por el Espíritu Santo y ser guiado por su voz. Eso es andar en el Espíritu. Dígame usted si no es lo más importante para no ser un cristiano carnal. Vamos a ver por qué Pablo, el apóstol, nos invita a caminar en el Espíritu, es decir, caminar en la vida cristiana oyendo la voz de Dios, para que todo lo que tú hagas, sea de pensamiento, sea de palabra, o sea de acción o de hecho, sea siempre guiado por el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu. Así que dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de, ¿qué dice? De la carne. Aquí Pablo introduce la palabra carne. Y algunos están pensando en una chuleta, en un ribeye, en un steak, o simplemente están pensando un pedazo de carne que compraron o comieron hoy en el día. No. La carne, así se le da el nombre a la naturaleza que mora en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, que también le llamamos formado por carne, nuestro cuerpo está formado por carne, constituido por carne. Pero aquí no se refiere
a la carne, a nuestro cuerpo, sino se refiere a la naturaleza, es decir, a las fuerzas espirituales que se encuentran en nuestro cuerpo. Pablo dice: camina en el espíritu y no agrades tu naturaleza carnal. ¿Y qué es la naturaleza carnal? ¿Qué es la carne, para que usted me entienda? Desde el punto de vista bíblico, ¿qué es la carne? Es lo que quiero enseñarle hoy. Porque la carne siempre va a pelear contra lo que es del espíritu. Y usted tiene que saber qué es andar en la carne, para pedirle a Dios que le ayude por su Espíritu Santo a caminar mejor en el espíritu y no caminar en la carne. Para los cristianos que ya tienen un tiempo de convertidos, esa frase posiblemente es familiar, porque dicen algunos: fíjese, pastor, que la otra vez yo iba manejando y la verdad, pastor, se me salió una grosería cuando se me atravesó otro auto. Es que, le soy franco, pastor, estaba en la carne. ¿Ha escuchado esa frase? Estaba yo en la carne. Fíjese, pastor, que yo estaba en la escuela y de repente pues terminó la clase, decía un joven. Y fíjese, pastor, que cuando terminó la clase se reunieron todos a ver por ahí una revista. Y pues yo estaba cerca del joven que sacó la revista. Usted sabe qué tipo de revista era. Y le soy franco, pastor, volteé a ver unas cosas. Yo no sé, me he sentido muy débil. Estaba en la carne. Ese término, ¿qué significa? Vamos a ver. Pablo dijo: no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Escuche, la carne y el espíritu se oponen para que no hagáis lo que quisierais. Póngame mucha atención. Póngale un separador ahí. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 5. Póngale separador ahí. Caminar en el espíritu es caminar guiado por la voz de Dios. Por eso, una de las tareas que todos los cristianos deberían de hacer es pedirle al Señor que los enseñe a oír su voz. Y cuando decimos oír su voz, como se lo he explicado en otras ocasiones, no siempre Dios te va a hablar audiblemente, pero tenlo por seguro que Dios te va a comunicar sus mensajes, sus pensamientos en tu mente. Si no te habla con voz audible, muy seguramente te va a poner pensamientos en tu mente que van a brotar así, no como una secuencia lógica de tus pensamientos, sino que van a venir y se van a meter en medio de tus pensamientos lógicos. Es que Dios te está hablando. Si tú le preguntases al Señor: Señor, ¿qué carrera debo estudiar? Esa sola pregunta que tú le hicieras a Dios, por ser su hijo, Dios te la respondería. Si no, te la respondería por medio de un maestro, de un orientador vocacional, y hasta tú sentirías en tu corazón que Dios te habló por medio de esa persona. Si no, te responde él mismo con voz audible, que sería lo mejor. Tenlo por seguro que un día vas a estar tú manejando, o vas a estar leyendo un libro, o vas a estar sentado en un parque, y de repente en medio de tus pensamientos lógicos se va a meter un pensamiento acerca de qué es lo que tienes que estudiar. ¡Fum! Y te vas a sentir tan contento, tan feliz, porque tú sientes cuando Dios te habla, que vas a decir: gracias, Padre, ya me dijiste. Ahora entiendo por qué las personas me han hablado de esto y esto y esto. Ahora sí es más fácil entender cuál es tu voluntad. No siempre esperemos voz audible, pero en medio de mis pensamientos lógicos, Dios va a poner uno, que es la respuesta.
Pero ¿qué hay de aquellos cristianos carnales que nunca le preguntan a Dios? Aquellos que son guiados por sus propios deseos. No los del Espíritu Santo, sino tus propios deseos. Nunca toman en cuenta a Dios. Siguen siendo guiados por su propia voluntad. Eso es andar en la carne. Y déjame decirte algo, andar en la carne no agrada a Dios. Dos maneras de no agradar a Dios: no tener fe y andar en la carne. Romanos capítulo 8, por favor, verso 5. Dice: porque los que son de la carne, escuche, piensan. Eso quiere decir que andar en la carne tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con deseos. Andar en la carne tiene que ver con tu mente, más que con tu cuerpo. Tiene que ver con tu mente. Por eso dice Pablo también: porque los que son de la carne piensan o desean las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan o desean las cosas del Espíritu. Verso 8:6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué produce? ¿Qué produce ocuparse de la carne? Es decir, ¿qué produce que andes guiado simplemente por tus deseos y tus pensamientos? ¿Qué produce? Muerte. Eres un muchacho rebelde que no le gusta la autoridad. Vas con tus amigos, son las 12 de la noche, tu mamá te dijo que no llegases tarde, pero ahí vas con tus cuates de la escuela, vas caminando en la calle, mentándole a la mamá a todo mundo, echándole pleito a todo mundo y tomando cerveza. Vas en la noche y de repente ves por ahí cómo se están peleando unos. ¿Y qué es andar en la carne? Que ya de por sí una persona que vive sin Dios siempre vive en la carne. No le hace caso al Espíritu de Dios porque no lo conoce, no sabe quién es Jesús. Una persona en la carne, ¿qué hace? De repente dice: oigan, miren muchachos, se están peleando, vamos, vamos, vamos. Y cuando llegan, los asaltan porque tienen metralladoras y hasta se muere. Cuando tú eres guiado por tus propios deseos y pensamientos, seguramente puedes morir. Puse una exageración como ejemplo, pero todos los que son cristianos y solamente se dejan guiar por sus propios pensamientos mueren. Escuche lo que dice aquí: porque el ocuparse de la carne es muerte, hacerle caso a tus deseos y pensamientos que son propios de tu carne. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué produce? Cada vez que tú tienes un pensamiento de Dios, generalmente son pensamientos: lee tu Biblia. Estás delante de tu telenovela favorita y te sientes mal porque llevas una semana, 15 días sin leer la Biblia, y estás delante de tu Rosa de Guadalupe, como que sientes pasos en la azotea y de repente estás pensando en lo triste de la protagonista y de su historia, y de repente se te aparece un pensamiento: ponte mejor a leer la Biblia. Se te apareció, se te vino un pensamiento en medio de todo el drama de tu telenovela, se te apareció un pensamiento: deja esto, ponte a leer tu Biblia. ¿Quién cree que le está hablando? Dios. Si tú en ese momento te pararas de la televisión y le hicieras caso a esa voz del Espíritu que te dice: ponte a leer tu Biblia, hija, deja de llorar con estos dramas, ponte a leer tu Biblia, hija, tu matrimonio se está quebrando, tu matrimonio es el ejemplo de lo que ves en la televisión, levántate y ponte a leer tu Biblia, hija. Si tú le hicieras caso y te metieras después en tu cuarto a leer tu Biblia, ¿sabes qué vas a producir? Vida y paz. Aquí dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si escuchas que Dios te está mandando a hacer algo y tú lo haces, vas a terminar sintiéndote con mucha vida y con mucha paz. Quizá vas caminando por la calle y ves una necesidad, ves una persona que por ahí se está quebrantando, está llorando, y el Espíritu Santo te dice: detente y háblale de mí.
quiere suicidarse. Si nadie le habla esta tarde de mí, se va a suicidar. Y tú dices, Señor, ¿serás tú? Y no hay nadie más. Sí, hijo, tú. Y ahí vas con todo tu temor y vergüenza, y comienzas a hablar y a establecer una conversación, y terminas hablándole de Dios. Tú venías posiblemente hasta preocupado por problemas personales, pero cuando terminas de hablarle de Dios, te sientes con vida y con paz. Tú no querías venir a esta reunión, querías pasar de largo a tu casa porque vienes cansado, según tú cansado, pero solo llegas al internet o llegas a la televisión. Y algunos dicen, será, me voy a cansar más y voy allá al templo a escuchar la palabra y la predicación. ¿Qué sucede cuando te ocupas? Porque el Espíritu Santo te está diciendo, párate aquí, no te vayas más, quédate aquí, regrésate al culto. Al terminar del culto, ¿qué vas a tener? Vida y paz. ¿Por qué cree que los que se ocupan de las cosas espirituales viven más? Una persona que ha vivido mal en toda su vida antes de conocer a Jesús, cuando se arrepiente de sus pecados y Dios lo salva y recibe el Espíritu Santo, hasta se rejuvenece. Véame a mí, véame a mí. Tengo 80 años, véame. Véame. No tengo 80 años, pero gloria a Dios. Pregúntele a todos aquellos que cuando les veían su credencial de lector, ¿quién te golpeó? La vida. ¿Quién te golpeó? Te ves pero si viejo aquí, acabado. La vida carnal, el hacerle caso a tu voz en la carne, tus deseos de la carne. Vámonos al bar, vámonos al antro, vámonos con la muchacha esa, vámonos a comer más, vámonos a dormir, vámonos a tomar droga, vámonos a esto, vámonos. Todo lo que tu carne te dice, porque tu carne tiene voz. Todo lo que tu carne te dice, ahí vas, como cordero al matadero. Por eso dice Pablo, por cuanto, verso 8-7, por cuanto los designios de la carne, todo lo que tu carne desea, siempre cuando tú le das lugar a ella, termina con enemistad con las cosas de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Todos los deseos pecaminosos son deseos de la carne. Pastor, pero entonces no podemos comer. Sí, no, eso es normal. Pastor, no podemos dormir. Sí, eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando duermes 12 horas? ¿Qué sucede cuando duermes 10 o duermes 15 horas al día? Dígame, ¿eso es un problema carnal? Sí. Tienes un problema de pereza, y eso te va a empobrecer. Eso te va a quitar la bendición material y muchas otras cosas más. Versículo 8:8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? Por eso le digo que los cristianos carnales son aquellos que todavía siguen guiándose por sus deseos en su carne. El pastor dijo que hay que ayunar este sábado. No, viejo, ese pastor ni ayuna, lo ves más gordo ahora. Come, viejo, come. Te preparé unas chuletas como a ti te gustan, con tocino. Chuletas de puerco con tocino. Y como son las que le gustan al gordo, él no pensó ni meditó. Él dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué hago sacrificios si ya Jesús lo hizo? Vamos a comer. Y sabe, tú desagradaste a Dios, porque en primer lugar te dijeron que hay que ayunar, y en segundo lugar te ocupaste de tus deseos. Habías planeado tú tener un día de ayuno y no pudiste. Y muchas veces las personas que terminan por oír la voz de su carne y hacer lo que dice su carne, terminan por desagradar a Dios. Verso 8-9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué dice? El Espíritu, si es que ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora entiende.
¿Cuántos creen ser cristianos y el Espíritu de Dios no mora en ellos? ¿Y cómo sabemos que no mora en ellos? Porque siempre están en la carne. Ahora, ponga usted mucha atención. La carne en sí no es pecaminosa. Por favor, no confunda. Su carne, no la vea como pecado. No, su carne no es pecaminosa en sí. Más bien los deseos de su carne. Le leo rápidamente. No busque. Primera de Corintios 6:19. Escúchelo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, tu cuerpo ahora es templo ¿de quién? ¿Cómo va a ser algo pecaminoso? No, tu cuerpo en realidad no es pecaminoso en sí mismo, sino los deseos que tiene este cuerpo. Eso es andar en la carne. Es hacerle caso a los deseos de tu cuerpo. Es hacerle caso a lo que tu cuerpo anhela, desea. ¿Qué es un deseo? Si vamos a buscar un diccionario, la palabra deseo significa así: es el sentimiento enorme que posee una persona por conseguir un objetivo determinado, o una aspiración. Es una esperanza o anhelo que se origina en un individuo que tiene un origen y un fin. Es saciar un gusto. Un deseo es saciar un gusto. Cuando tú te dejas guiar por tu carne, tú estás queriendo decir: quiero saciar todos mis gustos. Aún si tienes que cometer adulterio porque tú estás casado. Sí, esa muchacha me gusta y no me importa lo que cueste. Yo quiero satisfacer mi deseo de conquistarla y de acostarme con ella. Un deseo es saciar un gusto. Y desgraciadamente no todos los gustos de la carne son buenos. Regrésese ahora sí a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estamos entonces en este punto de no andar en la carne. Por eso es que una persona que es bautizada por el Espíritu Santo puede pensar que es lo mejor que le puede pasar después de haber sido salvado. Porque cuando Dios te bautiza con su Espíritu Santo, es muy seguro, salvo que contristes el Espíritu, que cuando tú comiences o deseas hacer algo, el Espíritu Santo te diga: no, hijo, no, levántate de aquí, mejoras tu tarea, basta de Facebook, ya perdiste 3 horas de Facebook, levántate, hijo, haz tu tarea. Pero si no tienes el Espíritu Santo, sí tienes a Jesús en tu corazón, pero no te guía la voz del Espíritu. El Espíritu de Cristo está simplemente aquí en tu corazón y te hizo renacer de agua, si es que te bautizaste, y del Espíritu. Pero escúcheme bien: el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña todas las cosas, es el que nos convence de pecado, es el que te dice: estás mal, ayer te peleaste con tu mujer, tú te levantaste por la mañana y lo primero que vino a tu mente es: pídele perdón a tu esposa, te pasaste de listo ayer con ella. Pero cuando no tiene la gente el Espíritu Santo, se levanta como si nada, pensando que todo está bien. Ya hizo llorar a su mujer, casi está produciendo problemas matrimoniales hasta el punto del divorcio, pero no se fija que está mal. No tiene el Espíritu de Dios. Tiene un conocimiento del Señor, pero no tiene la voz de Dios en su corazón. No es guiado por el Espíritu de Dios. Así que dice aquí, le leo otra vez Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas cosas Dios quiere que hagas? Y algunas que nosotros podríamos hacer que son buenas, pero no se puede cuando andamos en la carne. Verso 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Cuando Dios nos guía, no andamos sometidos a la ley del pecado. Cuando andamos en el Espíritu, estamos vivos. No es tan fácil que caigas en un pecado. Cuando tú te levantas por la mañana y alimentas tu espíritu con oración, con lectura de la Biblia, o si no puedes por la mañana, bueno, al menos en la noche lees un rato la Biblia y te pones a orar 15, 20 minutos. Cuando tú alimentas tu espíritu, Dios se vivifica en ti y te dice lo que hay que hacer el día de mañana. Tú te levantas de mañana y aunque quizá oraste 10, 15 minutos, tú te estás alimentando al menos de algo. Y el Espíritu Santo te está diciendo: vamos, hijo, hoy prepárate porque vas a tener problemas en el trabajo. Ayer tu jefe te pidió esto y tú no lo tienes, pero yo te voy a ayudar. Haz esto, haz lo otro. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, fíjese usted lo que dice aquí: ya no estás bajo la ley del pecado. Verso 19. Pero por lo contrario, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Póngame mucha atención. ¿Pablo le está hablando a gente del mundo o a cristianos? A cristianos. Si tú creías que un cristiano no puede cometer lo que viene enseguida, estás equivocado. Cuando un cristiano deja de andar en el Espíritu o nunca ha andado en el Espíritu, se le va la emoción, se le va el fervor y la pasión inicial y vuelve otra vez su naturaleza carnal. Tú apenas dejas de leer la Biblia, tú apenas te dejas de congregar, tú apenas dejas de orar y vuelve lo que siempre ha estado allí: tu naturaleza carnal. ¿Y cuáles son las obras que generalmente se manifiestan aún en la vida de uno que es cristiano cuando anda en la carne? ¿Qué se puede manifestar en tu vida? Aquí está la lista que dice Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dígalo fuerte, espérame tantito, la lista es grande. ¿Será que un cristiano puede caer en adulterio? Sí. Pero escúchame bien, no le eches la culpa al diablo. No le eches la culpa a que en tu línea sanguínea han habido puros hombres adúlteros o mujeres adúlteras. Eso tiene que ver, desde luego. Pero el problema no nació en tu línea sanguínea. El problema nació en tus propios deseos. Tú estás siendo guiado por los deseos de tu carne y quieres saciarlos, quieres satisfacerlos. Antes de conocer a Jesucristo eras lujuriosón, querías con todas, o eras lujuriosa, querías con todos. Te convertiste a Jesús, empezaste a leer la Biblia, se te aplacó lo lujurioso, te sumergiste en el Espíritu Santo. Si tu bautismo fue poderoso, el demonio se fue. Pero en nuestros miembros, en nuestra carne, siempre vamos a batallar con deseos. Los deseos de tu carne. La carne, repito, en sí no es pecado, sino que la carne tiene deseos que te pueden llevar a la tentación y más tarde al pecado. Cuando una persona deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse, cuando una persona dejó de estar en un discipulado, dejó de hacer su devocional, todo lo que ha estado ahí, que es tu carne, vuelve a tener deseos que no se pueden refrenar, porque la única manera de refrenar tus deseos de la carne es
con el espíritu. Pero si tu espíritu está débil, si no has alimentado tu espíritu para tener vida y paz, vuelven a fluir todos tus deseos que antes tenías. Es por eso que podemos ver a una persona cometer adulterio, sí. Claro que sí. ¿Qué más puede hacer una persona carnal? Cristiano carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No se lo voy a explicar ahorita todavía. Lo haré después, no en esta hora. Hechicerías. ¿Puede un cristiano carnal volver a practicar hechicería? Sí. Conozco a gente que volvió a la santería. Conozco gente que volvió a una limpia. Sí. Especialmente cuando es gente que nunca fue llenada, que nunca se llenó del conocimiento de Dios, que no fue bautizada por el Espíritu Santo, que no se congregó. ¿Cuántas personas llevamos al retiro? Y en el retiro muchas se arrepienten y se convierten en serio. No se habían arrepentido nunca, pero vienen realmente salvadas, pero no ingresan a un discipulado, no se llenan de Dios. El postrer estado vuelve a ser peor. Peor. Por eso Pedro dijo: más valiera que no lo hubieras conocido. Hay gente que queda peor porque no alimentó su espíritu. Simplemente siguió siendo gobernado por su carne, por los deseos de su carne. Y se convirtió en un cristiano carnal, y más tarde pecó, se sumergió, se desbarrancó, se acabó. En ocasiones, mejor Dios se los lleva para no ser vergüenza. Pero hay un pecado que puede quitarte salvación. Y tengo mucho cuidado de decir esto, porque el que es verdaderamente hijo de Dios nunca la pierde. Si una persona verdaderamente es hijo de Dios, nunca perderá su salvación. El problema es que hay gente que cree que es hija de Dios, y sí, en otras palabras, no es que haya sido salva, nunca ha sido salva. Uno de esos es el pecado de odiar, de aborrecer. Hay gente que cree que va al cielo, pero odia y aborrece a su prójimo. Y te mantienes con tu odio y tu rencor. Quizá nunca has sido cristiano. Nunca has conocido a Dios. Tú tienes conocimiento de Dios, pero no eres hijo de Dios. Ese pecado de aborrecer, de odiar a un prójimo. Sí, tú puedes estar herido, tú puedes estar lastimado por un tiempo, pero cuando te enseñan que hay que perdonar y tú aplicas el perdón y realmente sacas lo que el Señor Jesús quiere que saques, que es rencor, resentimiento, odio, tenlo por seguro que una vez que te enseñen que hay que perdonar, se te va eso. Pero hay gente que ha recibido enseñanzas de perdonar, de ponerse a cuentas, y no lo hace. Nunca, lo más seguro, nunca han sido cristianos. Entonces, aquí está la lista: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Escuche, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas, por si alguien se atreve a decir que siendo cristiano practica esto, yo más bien diría: no lo es todavía. No es cristiana esa persona. Dice aquí el apóstol Pablo: los que practican estas cosas, dice aquí, versículo 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no solamente quiere decir que cuando mueran, no, lo que está queriendo decir en esta tierra. No hay favores de Dios cuando una persona anda en la carne.
y manifestando las obras de la carne, dándole satisfacción a su naturaleza carnal. Todos estos pecados que se listan son simplemente deseos de la carne, que muchos llegan a consumar, llegan a saciar, y simplemente ¿por qué? Quizá no vuelvan a practicar el mismo pecado, pero sabe, eran buenos cristianos, pero no alimentaron el espíritu. Y cuando tú no alimentas el espíritu, no hay nada. Por eso es que el que no alimenta su espíritu sino su carne con sus deseos, no agrada a Dios. Un cristiano carnal termina por cometer estos pecados y seguramente no agrada a Dios. Dios no se agrada de esto. Dios no se agrada de la gente celosa. Por si tú todavía tienes muchos celos, perdóname, con todo respeto te lo digo, tú estás en la carne y Dios no se agrada de tu vida. Eres una persona contenciosa, te gusta pelear, te gusta discutir, estás en la carne. Por eso es que tú pides cosas y Dios no te las da. Por eso es que oras a Dios para que te bendiga con un trabajo, para que sane tu matrimonio, para que te sane de tu enfermedad. ¿No lo recibes? Estás en la carne. El reino de Dios no está en la vida de una persona que está en la carne. Voy a concluir. Escucha lo que dice después. Versículo 5:22. Póngame mucha atención, por favor. Ahora Pablo nos da el fruto. El fruto. Escuche esto que le voy a decir. Cuando una persona realmente es bautizada por el Espíritu Santo y comienza a tener comunión con el Espíritu Santo, sin que se esfuerce, sin que lo busque, va a empezar a manifestar lo siguiente. Dios te bautizó con el Espíritu Santo, estás alimentando tu comunión, estás fortaleciendo más bien tu comunión con el Espíritu de Dios. Pronto, sin que te des cuenta, vendrán estos frutos. Dice Pablo, más el fruto del Espíritu, de la comunión con el Espíritu de Dios, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Para los que apenas los tocan y se andan defendiendo, siempre he dicho que Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Quién es una persona mansa? Se lo tengo que decir muchas veces hasta que se le grabe. Acuérdese de un perrito. Si es manso, ¿qué hace usted? Lo patea, le pisa la cola, lo deja sin comer, lo avienta por allí, y ahí viene el perrito, no le ladra, no se levanta contra usted, no le muerde. Tranquilito el perrito, todo el mundo se aprovecha de él, pero no abre ni la boca para ladrar. Ese es ser manso. Y sabe que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo y tiene comunión con el Espíritu Santo, sin que lo busque, vendrá la mansedumbre. A ti que no te gusta discutir con la suegra, porque la suegra te dice hasta de lo que te vas a morir, pero bien que le respondes como si no fueras cristiana. ¿Sabes qué necesitas? El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Solito viene. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Para qué sirve la templanza? Para que cuando tengas ganas de mirar pornografía, resistas. Estoy templado, Señor, no me va a gobernar, no me va a gobernar. Esta mañana oré, esta mañana leí tu palabra, me siento fuerte, tengo vida, tengo paz, no tengo por qué buscar esto, Señor, me alejo de ella, me alejo de ella. Pero si no lees, si no oras,
si no te congregas, si no estás en un discipulado, si no tienes un devocional, apenas miras lo que para ti era una debilidad, ¡fum!, inmediatamente te prendes. Aclaro, nuestra congregación es una congregación de liberación, de guerra espiritual, pero hay gente que me ha dicho: pastor, para ser como ese, fíjese que ese hombre le hicieron liberación y sigue igual, es mi esposo, está peor que antes. La pregunta es: ¿lee tu esposo la Biblia? ¿Se congrega? ¿Está en un discipulado? No, pastor, no le eches la culpa a la liberación, está en la carne. En la carne. Y es muy seguro que sí se haya arrepentido en el retiro. Hay mucha gente que se convierte en los retiros, se lo digo de corazón. Hay gente que yo la veo nacer en los retiros, pero no siguen el proceso de estar discipulándose, porque Dios nos mandó a ser discípulos, no seguidores. Discípulos. Discípulo es más que ser un seguidor. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley del pecado, porque aquí no está hablando de la ley de Dios, sino la ley del pecado. Contra esas cosas del Espíritu Santo, cuando mora en nosotros y lo alimentamos en comunión, no hay ley del pecado. Es más difícil pecar, casi imposible. Pero los que son de Cristo, por si alguien argumenta que sigue haciendo lo mismo que antes, dice Pablo: pero ahora los que son de Cristo han, ¿qué dice? Crucificado la carne. ¿Qué quiere decir crucificar la carne? Póngame mucha atención, con eso termino y vamos a orar por el Espíritu Santo. Escúcheme, ¿qué quiere decir el término crucificar la carne? Leamos primero y ahorita se lo explico. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir crucificar la carne? Cuando se habla de crucificar en la Biblia, se habla de muerte. Aquel que llevaba su cruz o la cargaba simbolizaba que iba a morir. Cuando Jesús dice: venid en pos de mí, tomad tu cruz y síganme, quiere decir: muere a tu yo, muere a tus deseos, muere a tus anhelos, muere a tus pensamientos. Crucificar la carne es morir a mis deseos, morir a mi yo. Crucificar la carne es cuando tú estás ayunando y se te presenta el mejor platillo, pero como estás leyendo la Biblia y estás orando, estás fuerte, y entonces tu carne, llevas 3 días de ayuno, tu carne te pide alimentación. Bueno, no, 3 días de ayuno ya tu carne no te pide, como que se apaga. Pero al primer día de ayunar, primero y mitad del segundo día, primero y día y medio, tu carne está con dolor de cabeza, tu carne está irritada, tu carne está como peleonera con todo mundo, y te presenta tu esposa tu platillo preferido, que hasta por eso el enemigo la usó, y tú te levantas ahí y dices: Señor, como no has leído la Biblia, como no has orado, tu carne está débil, tu espíritu está débil y tu carne está irritada, y tu carne te dice: ya párale, párale, Gumercindo, come, Gumer, tranquilo, no seas fanático, come. Pero tú estás orando por un trabajo, estás orando por un empleo, estás orando por tu hijo rebelde, llevas 2 días casi de oración y de ayuno, pero de repente, bueno, más bien, solamente estás en ayuno, pero no estás leyendo la Biblia. Tu carne se revela y dice: come. ¿Qué es crucificar la carne? No, mi amor, quita esa comida, o váyanse a comer allá, por favor, o yo me voy a esconder por allá en mi cuarto y voy a leer la Biblia, no quiero comer. Renunciaste a tus propios deseos. Tu carne deseaba comer y tú le dijiste: no.
No. No. Tú eres una muchachita de 17 años. Todos en tu salón tienen novio. Tus mejores amigas, que por cierto son mundanas y ni siquiera les hablas de Jesús. Tus mejores amigas te dicen: ¿qué pasó, Lidia? ¿Tú no tienes novio? Ah, que tú eres, aleluya, fanática. Ay, pobre, de lo que te estás perdiendo, Lidia. Eres joven, disfruta de la vida. Y entonces, ¿qué hacen? Cuando estás mirando cómo están besándose los noviecitos, vas saliendo de la escuela y ves ahí a tu mejor amiga besándose con su novio en la esquina, y de repente ves a tu otra amiga que pasa en el carro del novio y tú te sientes así: ay, cómo me gustaría besar, cómo me gustaría. Pero eres una niña. Eres una niña. Tienes primero 17 años. En segundo lugar, le estás echando el ojo a gente que ni siquiera es cristiana. No te unas con yugo desigual. Pero ¿qué sucede cuando una persona anda en la carne? Ya apenas vio que todas sus amigas tuvieron novios y ella es la última, pues a buscar novio. Está satisfaciendo tus deseos. Dios te dice en tu palabra que esperes. Dios te dice en tu palabra, en su palabra, que madures. Dios te dice en su palabra que ahorita no es tiempo de noviar, sino de agradar a Dios, porque los solteros tienen cuidado de las cosas de Dios y de cómo agradar a su Señor, y tienen cuidado de terminar algo en la vida. Ya a los 24, 25 años, bueno, ya. Pero ¿qué tienes que dar ahorita? Es tu carne, es tus deseos de que te abracen, es tus deseos de que te besen, es tus deseos de que no estés sola. Tus deseos. Eso anhela tu carne. Esos deseos. ¿Y qué hace una persona que está en la carne? Ya la invitó el primer muchachón de la escuela a salir y dijo sí. A la siguiente semana ya se está besando. A los 15 días ya se fue a acostar al hotel. A los 2 meses ya está embarazada. Perdiste. Póngase de pie, por favor. Voy a leerle hasta el verso 26. Verso 5:24. Escuche. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo. O sea que si tú no eres de Cristo, por eso estás en la carne. Por eso le das vuelo a tu carne. Póngame mucha atención. Aquí hay personas, aún líderes y servidores, que no han visto respuesta de lo que le han pedido a Dios. ¿Tú crees que Dios te está haciendo esperar? No es eso. Es tu desobediencia. Es tu vida libertina. No eres una persona que camina en el Espíritu. Y no se puede agradar a Dios. Hay tantas cosas que los cristianos pierden por andar en la carne. Tu salud no viene, no porque Dios te quiera formar la paciencia. Ya llevas 10 años y nada de nada. Ya 10 años es bueno para formar paciencia. Más bien porque estás en pecado. Eres desobediente. Eres una persona carnal. ¿Quieres que Dios te bendiga con tu negocio? ¿Quieres que Dios te bendiga con esa casa que anhelas para tu familia, que no es pecado? Y no la tienes. Estás en la carne. Tu vida ha sido carnal, carnal, carnal. Por eso tú necesitas el Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sáltese Gálatas capítulo 6.
Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro para mi carne, ¿qué voy a cosechar? La muerte. La muerte. Aquel que todavía le da deseos a su carne de una cervecita, aquel que todavía se echa la cubita, aquel que todavía le entra el cigarrito. Por eso Dios no es mentiroso. Dios tiene cosas hermosas para sus hijos. El reino de Dios es para sus hijos. Pero los que practican o los que están en la carne no pueden heredar el reino de Dios. Parece para muchos difícil de creer, porque siempre han visto a Dios como un abuelito, como un papá de esos cariñosos que no dicen nada. No, Dios es amor, pero también Dios azota y disciplina a los que son sus hijos. Y si hay alguien aquí que no ha tenido algo de parte de Dios, pregúntese: ¿está usted caminando en el Espíritu o está caminando en la carne? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne. Es decir, ¿qué quiere decir eso? El que le hace caso a todos sus deseos. Usted está haciéndole caso a todos los deseos de su carne, sin siquiera luchar y pelear, especialmente por los deseos de la carne, que siempre nos van a llevar a cometer pecado. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vaya a Romanos, por favor, rápidamente. Romanos el capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 9. El Espíritu Santo debe venir a nosotros, y además debemos de aprender a tener comunión con Él. Si yo no tengo comunión con Dios, no fortalezco al Espíritu en mí, lo debilito y termino siendo un cristiano carnal. Dice Romanos el capítulo 8, el versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Porque ¿cómo va a ser alguien de Cristo cuando se la pasa pecando y tomando sus propias decisiones y haciéndole caso a todos los deseos de su carne? No puede ser de Cristo. Ponga su Biblia ahí a un lado, por favor. Yo voy a invitar en esta hora, por enésima vez, a todos aquellos, y acuérdese, no solamente es que tengas el bautismo, no solamente es que tengas el bautismo, es que tengas comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengas comunión con Dios, que leas tu Biblia, que ores. ¿Cuántas promesas están estancadas en la vida de los cristianos? Muchos, cuando lleguen al cielo, van a ver toda una bodega. Señor, ¿y esta bodega tiene mi nombre? Hasta mi apellido. Bueno, ya me lo cambiaste porque mi nombre era pagano. Gracias, Señor. ¿Me permites ver qué hay adentro? Sí, hijito, quiero que veas. Shh.
Señor, y todos estos regalos eran tuyos, hijo. Todos estos eran tuyos, pero nunca llegaron a la tierra, hijo. Anduviste en la carne. El reino de los cielos no lo heredaste. Gracias a Dios que te arrepentiste a tiempo, por eso estás aquí. Ya cuando estabas en el lecho de muerte, dijiste: Señor, perdóname, y aquí me tienes. Pero yo quiero invitar a todos aquellos que anhelan con todo su corazón ser guiados por la voz de Dios, por el Espíritu de Dios, tener comunión con el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace que tú tengas beneficios, bendiciones. No busques solo a Dios por las bendiciones, más bien porque el Espíritu Santo son las arras, el sello de que eres hijo o no eres hijo. Los que no tienen el Espíritu Santo no son de Cristo. Uy, qué duro. Pero este lugar está abierto. Hay alguien aquí que desea ser de Cristo, puede pasar a este lugar en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que ya fue bautizado alguna vez, ¿por qué no buscar una doble porción? ¿Por qué no buscar una doble porción del Espíritu de Cristo? Hay milagros escondidos porque andas en la carne. Cuando una persona empieza a ser guiada por Dios, hay muchas cosas, muchas para ti. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Primero, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos perdone. Quizá eres una persona con celos, con envidias, con enemistades, con pleitos. Avance, por favor, avance, por favor. Esto no es pecero, pero avance, mire, avance. Hay sanidades detenidas. Hay bendiciones que no han llegado. Porque el reino de los cielos no se puede heredar en la carne. El reino de los cielos se hereda en el Espíritu, no en la carne. Cuando comienzas a ser guiado por su Espíritu Santo, comienzas a andar en la carne, y entonces el reino de los cielos es para ti. La herencia que Dios ha prometido es para ti. Yo quiero pedirle con todo mi corazón, por favor, cierre sus ojos. Precioso Espíritu Santo, ellos están pasando. Ellos están acercándose a este altar porque han creído tu palabra. Ahora te pido con todo mi corazón que les convenzas de pecado. Que los convenzas de pecado. Que los guíes a toda verdad. Que les enseñes todas las cosas. Por favor. Si tú no lo haces, nada pasará. Ven. Convence de pecado.